que las afirmaciones, pues les había indicado de que esta prácticamente son las herramientas o instrumentos nobles que tiene el auditor para cumplir con sus objetivos. Y depende de cuán tino tenga para elegir estos procedimientos para hacer un trabajo eficiente, ¿ya? En todo caso, ningún profesional, por ejemplo, sabe o no sabe manejar las herramientas y los instrumentos que se lo proporcionan, ¿no? Por ejemplo, el médico sabe qué va a usar, ¿de acuerdo? Yo les pongo un ejemplo medio raro, digamos, ¿no? Para efectos de una operación con apertura, no va a usar un cuchillo de cocina, ¿o sí? O es más un machete, ¿no? O no sabe qué usar, por ejemplo. Es difícil creer esa circunstancia. El auditor que no conozca procedimientos está en esa circunstancia. Imagínense ustedes, o sea, no suena tan fatídico la cosa de decir, bueno, con cuchillo, con machete, etcétera, ¿no? Pero cuando uno no conoce estos procedimientos, estamos en ese campo. O sea, ¿cómo no podemos conocer aquellos instrumentos que básicamente van a permitir a nosotros cumplir con nuestro objetivo? Entonces, desde esa perspectiva, grábenselo, porque solo así uno puede por lo menos recordar, ¿no? O sea, decir, ay, las pruebas de cumplimiento, los procedimientos sustantivos, creo que nomás son importantes. Ahora, ¿esto por qué les digo? Porque, mira, recientemente han pasado los exámenes de defensa de trabajos dirigidos, de tesis, y también han pasado los exámenes de grado. Ya el miércoles pasado, precisamente, no hemos pasado por ese hecho. ¿Y qué cree? Sus compañeros que han pasado conmigo, han pasado la materia, se les ha recalcado, no saben hacer procedimientos, no saben qué son los procedimientos. O sea, ¿a qué extremo estamos llegando, compañeros? O sea, esa es la reflexión que les hago antes de que empiece a tomar esta parte. ¿Cuáles son los procedimientos de cumplimiento? Calladitos. ¿Cuáles son los sustantivos? Ni idea. ¿Cómo ha hecho el trabajo? Ha copiado, ¿no? Así concreto. Ha copiado. Diga que ha copiado. El otro trabajo y listo. Entonces, por favor, metámonos en la mente de que estos procedimientos son muy importantes y como importantes me permiten a mí cumplir con los objetivos que me voy a ir a proponer, ¿no? Entonces, las pruebas de cumplimiento nos proporcionan a nosotros una evidencia sobre lo que es el diseño y el funcionamiento de los controles, así como otros aspectos como son obligaciones ya determinadas que pueden ser por disposiciones legales o cualquier otra normativa que se tenga en la misma institución. Y esos aspectos obviamente tengo que conocerlos, ese es el otro elemento, ¿no? O sea, tengo que conocer las normas, pues si no conozco las normas, puedo conocer los procedimientos, pero no sé qué hacer. Otra vez estamos en la circunstancia de decir del médico, ¿no? Ustedes vayan a operar, está en la sala de emergencia. Primero no saben con qué entrar y no saben qué van a hacer, ¿no? Estamos en lo mismo. Si no conocemos estas disposiciones legales y normativa aplicable, que siempre es diferente, ¿no? Con alguna particularidad. También hay algunas normas que son genéricas que aplican prácticamente en todo, ¿ya? Los objetivos de estos procedimientos es la comprobación de que las operaciones han sido realizadas de acuerdo a los criterios establecidos. Los criterios establecidos, ya les he dicho, pueden ser controles internos aceptados o disposiciones legales. Y con ello cumplimos los objetivos de integridad y salvaguarda que son parte de lo que nosotros perseguimos en el control interno. También la comprobación de la forma y la adecuada ejecución de las operaciones. Ahí están los objetivos de exactitud, la oportunidad y la salvaguarda. Y también tenemos la parte de lo que es la comprobación de la ejecución de operaciones por personal competente. Ahora, ese personal competente es aquel personal que tenga el nivel apropiado y también los conocimientos y la experiencia adecuadas. Y ahí estamos dentro de lo que son los objetivos de autorización y la parte de lo que es la segregación de funciones, ¿no? Vayamos específicamente hasta a estos procedimientos de cumplimiento. En algún autor ustedes pueden encontrar separado
estos procedimientos no se hagan problemas. O sea, nunca les voy a decir cuántos son matemáticamente, 4, ¿no? No pueden decirme 5, pueden decirme 6. La cosa es que se repitan estos instrumentos. Como les digo, hay algunos que en alguna circunstancia, por ejemplo, en indagaciones podrían separarlo con entrevistas, ¿no? Entonces no nos vamos a hacer el problema en ello. En vez de la inspección y revisión de documentos, uno puede estar en revisión de documentos y otro en la inspección de los formularios. O sea, podemos tener distintas percepciones, pero siempre vamos a estar enmarcados en estos 4 procedimientos. Como les digo, yo no les voy a preguntar, no les voy a decir cuántos son, ustedes les voy a decir, repitan lo que nosotros hemos aprendido. Si alguien me repite 5, mejor, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya es parte de la aclaración que les estoy haciendo. La inspección y revisión de documentos es un procedimiento que cualquiera lo puede hacer. Un niño de primaria lo hace, ¿ya? No hay ninguna dificultad. La dificultad está en el conocimiento de los criterios. O sea, ¿quién no puede revisar una hoja? Cualquiera, ¿no? Quien tiene vista, quien tiene manos y lo palpa, revisa la hoja, revisa el documento. Pero simplemente lo revisa sin saber qué tiene que revisar, sin saber qué tiene que evaluar en ese documento, ¿no? Pero si le dices igual, revisa que esté esta firmita siempre aquí, con sello y firma, te lo va a hacer, ¿no? Sin saber por qué, pero lo va a hacer. Que tenga este numerito aquí arriba, igualito, todito te lo va a revisar, sin ningún problema. Los controles son ellos, ¿no? O sea, vamos a ver, por ejemplo, fechas, que sea antes del 15 de cada mes, cualquiera lo puede revisar. Y si es después, hay que observar. Bueno, ya le estamos diciendo qué es lo que tiene que hacer específicamente, ¿verdad? Entonces, en ese campo es que nosotros tenemos que ir hablando en esta parte, porque es importante que nosotros nos diferenciemos de cualquier persona con el conocimiento de los criterios respecto al control interno en su diseño y en su funcionamiento, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que determinar en el proceso de planificación qué es lo que vamos a verificar, qué es lo que vamos a básicamente revisar, ¿de acuerdo? La repetición de control. Hay algunos controles que sí se ejecutan, pero no dejan evidencia documental, ¿ya? O sea, ustedes pueden ver, ¿no? No hay evidencia documental, pero se cumple. Les pongo un ejemplo. ¿Alguna vez ustedes han ido a una entidad pública o a la misma universidad, en algún lugar han visto, dice, solo personal autorizado, ¿sí? Ingrese solo personal autorizado. ¿Han visto o no? Natalia, ¿alguna vez ha visto? Sí, licenciado. ¿Ha visto, no ve? Sí, Y digamos, ¿alguna vez usted ha ingresado ahí? no, licenciado. Mentira, has ingresado, pues. Yo te he visto. Por eso te he No, preguntado. Te has entrado nomás, directo. No sé si sería por la muñeca, no sé por qué, pero te has entrado. Bueno, en realidad, a ver, vayamos a la parte del control. A ver, el que se entra o el que sale, donde hay cámaras, por ahí sí podemos revisar, ¿no? Los documentos. También podemos revisar la parte de los archivos, ¿no? Existentes, ahí podemos saber si Natalia se ha entrado o no. Podemos evidenciar ahí. Pero normalmente no hay cámaras, pero sí hay, como parte del control, mencionar él. Pero cualquiera entra, ¿no? Como dicen vulgarmente, como perro por su casa, ¿no? Se entra, no, se entra y sale. Pero ahí está el letrero. Y cuando le pregunta, ¿usted tiene ese control? Sí, sí, mira, fíjate ya, letrero bonito en imprenta, hemos hecho colocar, ¿no? Pero ¿cómo podemos saber nosotros esta situación? Repitiendo el control, ¿no? O sea, para decir, digamos, ahora voy a ir a verlo. Y eso vamos a tocarlo en el siguiente. Pero vayamos a un ejemplo más específico. Nos dice a nosotros, revise la documentación, la coherencia de la documentación. Son 5 documentos, vamos a decir 5 nomás. Que coincida la solicitud,
que coincida la cotización, que coincida la orden de compra, que coincida la nota de ingreso y que coincida el comprobante para firmar el cheque. ¿Ya? Así dice el control. Mire, son varias cositas, ¿no? Pero no hay un documento que diga es revisado, es revisado, estoy firmando. No dice nada que está efectivamente revisándose los 4 o los 5 documentos. Entonces, ¿cómo puede el auditor asegurarse de que este control ha sido ejecutado? ¿Cómo? Automáticamente a través de lo que es la repetición de control. O sea, yo tengo que hacer lo mismo que dice que tenían que hacer. Si coinciden, ha hecho razonablemente. Ahora, inclusive ahí me puede llevar a una distorsión, ¿no? Nunca han hecho, pero coincide. Por suerte ha coincidido. Pero no va a ser todas las operaciones por suerte, ¿no? O sea, si no han controlado es que va a fallar. Entonces tenemos que ir viendo ese tipo de cosas en repetición de control, ¿no? En la parte que corresponde a la parte de la observación, eso que les adelantaba también. La misma repetición de control como la observación se puede efectuar en uno mismo, pero tiene una desventaja esta parte de la observación. La auditoría se hace a la gestión pasada. Por ejemplo, nosotros hacemos auditoría financiera a los estados financieros de la gestión 2021, ¿no? Y la observación no retrocede en el tiempo, ¿no? Lindo fuera que la observación fuera con una cámara que te lleva al pasado, ¿no? O sea, la observación es en el presente, no hay otra. Y si yo quiero hacer ese control, por decir, saber algo más específico que deja documentalmente una evidencia. Me dicen que, por ejemplo, a Toracol que Brandon nunca contesta a o no, en la empresa Banse, no marca su tarjeta personalmente, otro se lo marca. Y él se entra directo a su oficina, siempre llega tarde. Perfecto, entonces yo planifico esa situación en la observación, pues no tiene que ser así, estoy mirando quién marca la tarjeta, ¿no? No, este requiere una planificación. Yo tengo que hacer, por ejemplo, que con un amigo, con alguien, ubicarme en un lugar estratégico, hacer que estoy hablando, así esté hablando de lo que ha pasado el fin de semana, y observar específicamente quiénes están marcando realmente su tarjeta. Porque el control interno es que debe marcar personalmente su tarjeta de asistencia. Entonces, en este caso, con la observación, yo obtengo evidencia de si ese control que dice que debe ser personal se está cumpliendo o no. Ahora ustedes dirán, pero ¿a quién se le ocurre mandar a otro que se lo marque? ¿Por qué creen que se habla de lo que es el control digital? Precisamente por ello, ¿no? Yo les digo, hasta en el control digital tal vez alguien le pueda encontrar la vuelta, ¿no? Había una película que creo que era de una cárcel de seguridad donde saca su parte de su huella y marca todas las veces, ¿no? O sea, todo se puede hacer, ¿no? Al final, cuando el hombre interviene en los controles, limita al control interno. Y eso lo vamos a ver más adelante, la limitación del control interno. Pero en este caso, la observación es de ese tipo. Entonces, hace rato les decía también si entra, por ejemplo, Natalia o no entra. Yo tengo que verificar eso si evidentemente se hace caso o no. A ver, voy a ver si este letrero se cumple o no. Y entonces ahí voy a entrar, voy a ver quiénes entran directo. Y voy a preguntar, ¿es personal autorizado usted? No. ¿Y por qué ha entrado? Es que le he dejado su comidita, le estoy vendiendo la salteña. Ah, entonces ya voy a saber. Y nadie me lo puede decir posteriormente, no, mentira, nosotros lo cumplimos. Porque así como a la Natalia, voy a entrar ahí adentro, ¿por qué dejan entrar si aquí dice solo personal autorizado? No, nunca, nosotros no dejamos entrar a nadie, pero acabo de verlo a Natalia salir de acá. O en el otro caso, decir, usted no ha marcado su tarjeta. ¿Quién le ha dicho? Sí, yo siempre marco. Le acabamos de ver, señor Brandon. Ah, es que es la primera y última vez, licenciado, no va a disculpar, nunca hago eso. Bueno, dirá eso, yo ya tengo una percepción específica, que nadie me lo puede refutar porque no me la han contado, ¿no? Entonces, ahí obtengo evidencia directa, ¿no?
Solamente que con la limitación de que esto no lo puedo aplicar al año pasado, o sea, no lo puedo decir, el año pasado tampoco es marcado. O sea, simplemente puede decir, ese control el año pasado posiblemente no ha funcionado porque hay este tipo de funcionarios. Entonces tengo una percepción para planificar, ¿no? Pero no así una afirmación directa que realiza por el año pasado. Pero lo importante acá no es los procedimientos de control, no se realizan para ya observar los estados financieros, sino saber cuál es el riesgo que se ha tenido. El riesgo que se ha tenido en su momento para distorsionar los estados financieros. ¿Ya? Lo último es la indagación. La indagación, por favor, y esto también está en los otros procedimientos, no da evidencia, no tiene evidencia, por sí solo no da evidencia. Y saben, muchachos, quien esté pensando hacer al año tesis, trabajo dirigido sobre auditoría, ¿ya? No hagan indagaciones nomás, ¿ya? Ese es el peor error también, ¿no? He evaluado el control interno, licenciado. ¿Y cómo has hecho? Le he dejado el cuestionario y eso así me ha respondido. Por bueno, yo les digo, están indagando, porque los otros están haciendo auditoría ellos. La auditoría no es eso. La auditoría lo tiene que hacer uno. Es como si dijera, a ver, ¿cuál es el cuestionario? Llénamelo, al mediodía voy a venir. Es más, ya ni siquiera él lo dice, te voy a dejar. El funcionario dice, déjamelo, te lo voy a llenar. No, por favor, deme su tiempito, yo tengo que evaluar. Yo, como auditor, tengo que evaluar. Entonces, la mayor parte de los trabajos se nota que son pura indagación. Me ha dicho, ¿no? Cuando le vas preguntando más, sí, así, pero me ha dicho que es. No, ¿dónde está tu evidencia? Aquí no hay que te han dicho. ¿Dónde estás? A ver, voy a decir, un código de ética. ¿Dónde está su código de ética? Me han dicho que tiene, pero ¿has visto? Yo te digo que no tiene. Pero me han dicho, así me han dicho, aquí está, mira, me la han llenado. No hay evidencia, pues. Yo no quiero la fotocopia del código de ética. Quiero que me digan cuántos artículos contiene, desde cuándo está vigente y listo, nada más. Y si yo soy muy desconfiado, iré a la institución, pero ahí ya tienen evidencia. Entonces, la indagación solo te da pistas, no te da evidencia. Por ejemplo, me da pistas en decir, ¿sabe qué? Aquel letrerito que dice prohibido el ingreso a particulares no funciona, cualquier parroquiano entra nomás. Y entonces yo voy a ir a verificar con la observación. O en el caso de decir, ¿sabe qué? El señor Brandon todo el año, no, pucha, rara vez marca. No sé qué tendrá con el director de recursos humanos. Allá, pero no por eso voy a ir. Señor Brandon el año pasado no marcó nunca su tarjeta. Es así, ¿quién le ha dicho? Mentira, siempre manda. Así siempre son aquí los compañeros. Yo, ¿cómo le voy a poder afirmar una circunstancia así? Pero si yo ya tengo la observación, le digo, señor Brandon, ¿por qué no marca? Y todo el año pasado no ha marcado. Si yo ya le encaro de decir, le he visto, y del año pasado va a desembuchar nomás. Es que licenciado, siempre el jefe me decía directamente te vas a venir acá, o el jefe me ha mandado a otro lugar, y por eso es que me lo hacen marcar. O sea, algo le va a buscar, pero ya no va a poder decir directamente quién le ha dicho. Entonces vean ustedes qué importante es combinar estos procedimientos como para tener una evidencia cierta, específica, dentro de lo que son la evaluación de controles, ¿no? Entonces, primer procedimiento cualquiera lo puede hacer, pero no cualquiera tiene los conocimientos sobre los criterios establecidos. Ahí hacemos nosotros la diferencia. Repetición de control. Ahí tenemos que tener el conocimiento de cuál es el control que se quiere evaluar y tenemos que volver nosotros a hacerlo para satisfacernos si ese control ha funcionado o no ha funcionado. La observación que debe ser realmente planificada de tal manera que nadie se dé cuenta y además obtenga evidencia directa. Y recuerden en la parte de evidencia que decíamos que aquella obtenida de manera directa por el auditor, aunque creo que esto está después, ¿no? Tiene más competencia, ¿no? Y finalmente las indagaciones que solamente nos dan pistas, mas no nos proporcionan evidencia, ¿no? Vayamos a pasar con los procedimientos sustantivos. Estas pruebas lo que hacen es precisamente
permitirnos obtener satisfacción respecto a lo que es la razonabilidad de los saldos examinados. O sea, estamos hablando de números o aquellas afirmaciones de los estados financieros, ¿de acuerdo? En ese caso, por ejemplo, yo tengo específicamente algunas preguntas que realizarlos, ¿no? A John Acapa, por ejemplo, John Acapa Corp. Las Presente, afirmaciones que hace la gerencia en los estados financieros. integridad, licenciado. Eh, derechos, valuación existencial y valuación. Nada, falta uno. Existencial. Macedo Mamani et Ilson. Macedo Presente, Mamani, ya. presente, licenciado. Afirmaciones que hace la gerencia en los estados financieros. La integridad, los derechos y obligaciones, la existencia u ocurrencia, la evaluación o distribución y la presentación y revelación. A ver, Bolívar, por cercarla al Rocío. Integridad, derechos y obligaciones, existencia u ocurrencia, evaluación y distribución, presentación y revelación. Bueno, por esta vez el 4 de 3 se ha salvado de las 10 páginas, porque ya está, me han ganado 2-1. Bueno, de todas maneras, estas afirmaciones son los que han mencionado sus compañeros en la última, ¿no? Y precisamente estos procedimientos sustantivos me permiten obtener satisfacción sobre ellos, ¿ya? Las pruebas sustantivas también se denominan en algún caso como pruebas de saldos. Ya van a escuchar. ¿Cuáles son las pruebas de saldos? Se está refiriendo a los procedimientos sustantivos. Y también se refiere a los procedimientos a detalle. Solo que eso es diferente a procedimientos sustantivos totalmente. O sea, no es que podemos decir es totalmente distinto. Parcialmente es correcto. Y ese es medio, suena medio chistoso, ¿no? Disculpen. Pero procedimientos sustantivos con pruebas de saldo estamos hablando de lo mismo. Procedimientos sustantivos con pruebas de detalle, no, hasta cierta parte es cierto y hasta cierta parte no. ¿Por qué? Porque los procedimientos de detalle, a diferencia de los sustantivos, no incluye esta última, la revisión analítica, porque la analítica no es una revisión a detalle, mientras que estos otros 5 procedimientos son revisiones a detalle, ¿no? Entonces hay la diferencia. Si en algún caso también alguien les quiere pillar cuál es la diferencia entre sustantivos y pruebas a detalle, la revisión analítica, ¿no? Pero ambos van a la parte de la satisfacción sobre la razonabilidad de los saldos que se examinan, ¿no? Entonces eso también está aclarado, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las pruebas sustantivas? Igual, la inspección y revisión de documentos. ¿Quién no puede inspeccionar y revisar documentos? Tal vez el que no sepa leer, ¿no? Pero hasta él puede inspeccionar y revisar el documento sin leer si le dices qué cosa tiene que verificar. Pero en este caso, esa inspección y revisión no está pues dirigida al control, está dirigida al saldo, ¿no? O sea, números. Ya, tiene que decir 100.000. Entonces, inspección y revisión del documento que esté con 100.000 bolivianos, que esté con un detalle de números sumado específicamente también algo, pero todo referido a lo que es el saldo, ¿no? Que los montos coincidan con la factura, que los montos coincidan con la orden de compra, que los montos coincidan con la nota de ingreso a los almacenes, la recepción, pero todo a los saldos específicamente. Ahora, en esta parte también, y eso también les voy a decir, igual en los trabajos dirigidos se ve cada barbaridad a veces. Los procedimientos de saldos no tienen pues el mismo formato que los procedimientos de cumplimiento. Pero procedimientos sustantivos de cumplimiento, todos igual, ¿no? Ojalá fueran sustantivos aplicados al de cumplimiento, no, es al revés. Todos parecen de cumplimiento y ninguno sustantivo.
Entonces, los sustantivos, como dice, es revisar montos. Las marcas de auditoría, los papeles de trabajo, deberían incluir saldos, números, money, como dice. No debería existir, hay firma, no hay firma, tiene número, no tiene número, no. Las pruebas deberían estar documentadas con números. Los papeles de trabajo deberían de incluir saldos monetarios, numéricos, ¿ya? La confirmación de saldos. Ahora, esto es la confirmación de saldos. Tal vez para guiarse, ustedes ojalá estén siguiendo con la parte del texto. Es un poco largo. Y acá no está todo el gráfico que deberían seguir en la explicación. Ustedes van a encontrar esa gráfica en la parte de lo que es el texto, para que vayan comprendiendo, ¿no? Ustedes vayan a esa parte de los procedimientos sustantivos y vayan a la parte de la confirmación de saldos, ¿no? Yo voy a ir con la explicación total de ello. En la confirmación de saldos es aquella que se pregunta, que se consulta en forma escrita a un tercero. Usted me debe o le debe a la empresa 10,000 al 31 de diciembre de 2021. La empresa podrá decir sí o no, ¿ya? También en la parte de lo que es la confirmación, en algún caso no voy a incluir monto, o en algún caso no le voy a requerir la respuesta. Entonces, de ahí parte dos clasificaciones. Las confirmaciones negativas y las confirmaciones positivas. Normalmente uno le entiende, ¿no? Las confirmaciones positivas, ¿cuáles? Las que me deben responder bien. Y las negativas, las que te responden mal, o las que te dicen que no están de acuerdo. A eso es lo que nos vamos. Pero nada que ver con él. No se confundan. La confirmación de saldos positiva es aquella que requiere respuesta sí o sí, esté o no esté de acuerdo. O sea, díganos, ¿no? Por favor, ¿no? Si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero nos tiene que decir. Esa es confirmación de saldos positiva. Confirmación de saldos negativa. Respóndanos solo en caso de desacuerdo. Y si está de acuerdo, aguárdatelo nomás. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Si tú estás de acuerdo con lo que te están diciendo, sí, eso es lo que me debía, ya listo, archívalo. Y si dices, no, mentira, me debían más o me debían menos, no, respondele. Entonces, la confirmación negativa solo requiere respuesta en caso de desacuerdo. Ahora, la confirmación de saldos, también positiva, puede ser con monto o ciega. Ahora, ¿a qué se refiere con monto y ciega? La confirmación de saldos con monto le indica a la otra parte, usted le debía 20,000 bolivianos, le está avisando el monto, y sobre eso tiene que decir si está de acuerdo o no. La confirmación de ciega no dice monto, o sea, simplemente dice, usted díganos cuánto era su saldo de la empresa Corporación Andina al 31 de diciembre. No dice cuánto es el saldo, entonces la empresa tiene que colocar ese monto. Ahora, estas confirmaciones que les acabo de decir, teóricamente tienen ciertas recomendaciones, ¿no? La confirmación negativa al pasivo, las confirmaciones positivas al activo. Genéricamente es bien bonito hablar, pero en realidad quien tiene que tomar la decisión de cuándo utilizar este instrumento es el auditor conociendo la institución. Si yo les digo, por ejemplo, voy a mandar una confirmación de saldos a las ferreterías del apagador, ¿tendrán registro contable de los pasivos? Pregunto. No. ¿Tendrán una cultura de respuesta? No. Entonces, ¿para qué voy a mandar las confirmaciones ciegas? Pero la confirmación ciega puedo mandarle al banco, ¿no? Al banco me le digo, Corporación Andina, ¿cuántos préstamos tiene? El banco se va a tomar la molestia de revisar por su sistema y me va a responder sin que yo le diga cuántos préstamos tiene o no tiene ninguno. Entonces, hay que saber. Ahora, en cuanto a la confirmación positiva y negativa también. A ver, manden en Bolivia, yo les digo siempre, en Bolivia a veces generalizo yo.
manden en Bolivia confirmaciones negativas. No les van a atender las confirmaciones, pero no porque estén de acuerdo, sino porque les está valiendo. ¿Y qué va a suponer el auditor de acuerdo a ese procedimiento? Que como no le ha contestado, está de acuerdo y le está llevando a un gran error al auditor. Entonces el auditor no puede ser el harikiri, ¿no? No podría tomar esa decisión conociendo esa realidad. Pero si hay una empresa que trabaja con unos proveedores autorizados, ahí puedo utilizar este sistema, porque si no les responden a la empresa, se están arriesgando a perder un gran cliente, ¿no? Entonces hay que ver, o sea, yo tengo que conocer su entorno, su realidad institucional para tomar esa decisión. Esta confirmación de saldo se tiene que firmar en 3 ejemplares, un original y 2 copias. Entrego a la persona un ejemplar, el original, y hago sellar en las 2 copias, en constancia de que me recepcionaron la confirmación. Espero que me respondan por una semana máximo. Si no me responden, la segunda copia o la primera copia, como quieran entender, porque me he quedado con 2, le coloco un texto indicando de que es un segundo envío y es urgente. Le voy a entregar esa segunda copia con su sello de recepción de la primera y hago sellar en la última copia. Hasta ahí tendrían que responderme, pero hay quienes no me van a responder siempre. Hay quienes les va a valer responder por desconocimiento porque no le importa, ¿no? Si no me responden, no puedo seguir insistiendo. Entonces tengo que optar por otro procedimiento de auditoría. Y ese otro procedimiento de auditoría se llama procedimientos alternos. De pagos posteriores o documentación origen. En otras palabras, estamos hablando de la inspección y revisión de documentos, pasados o futuros, pero inspección y revisión de documentos. Entonces, esa es la hermenéutica, la parte de lo que es los pasos a seguir en esto de la confirmación de estados. La inspección física. La inspección física les suena normalmente a activo palpable, activo fijo, mercadería, ¿no? Siempre hablan, ¿no? Hay que hacer inspección física de los bienes, ¿no? Pero cuando yo les digo, por ejemplo, haz inspección física del disponible, ¿y cómo se hace eso? ¿No? Automáticamente la reacción no me dice, pero eso nada, y al final no sabe cómo hacerlo. Y la inspección física en el disponible se llama, pues, arqueo de caja. Tengo que contar la plata, ¿no? Tengo que palparlo, verlo. Si son los billetes cafés, rojos, lilas, ¿no? Tengo que hacer el verificado de cada uno. Entonces, estoy haciendo inspección física. Y también, obviamente, en los activos, bienes de cambio, son procedimientos clave. La inspección física es procedimiento clave, que afecta a todos los objetivos, no solo a uno, ¿no? Inspección física va a afectar a la integridad, existencia física va a afectar a la existencia, o inspección física a la existencia, a los derechos, a la parte de la evaluación, a la parte de la exposición. O sea, este es un procedimiento clave en algunas cuentas, no todo se puede hacer inspección física, pero en las cuentas que sí se puede hacer, prácticamente es un procedimiento que no debe faltar. Y tenemos que tener prácticamente la evidencia obtenida a través de este procedimiento. El procedimiento de recálculo es también agarrar una calculadora comercial y repetir las operaciones aritméticas. Pero, licenciada, ¿para qué voy a yo repetir la operación? Mira, fíjense, a ver, está impreso en el Excel y usted dígame cuándo se equivoca el Excel. El Excel no se equivoca, ¿no? ¿Quién se equivoca? La persona que lo manipula. Está sumado ahí en la hoja. Pucha, es mejor, yo me puedo equivocar en sumar. Sí, pero no considera 2 filas para la suma. Y eso no le dice el Excel, ¿no? Me faltan 2 filas. No dice así. El monto total así, a secas. Es más, si hay ese tipo de errores en un sistema computarizado como el Excel,
los errores se hacen repetitivos y de la misma manera. Hay alguien nomás que me decía, licenciado, he impreso hasta las 10 filas, he hecho con la parte de la extracción. Ah, ya estás extrayendo. Sí, y he definido, y el error que había hecho es lo siguiente. Había definido como área de impresión solamente 10 líneas, ¿no? Y en algunos eran 8, en algunos 6, 5, todo estaba bien, pero en aquellos que eran más de 10, eran 12, 13, 15, solo salía hasta 10. Y bueno, como el otro estaba sacando del Excel el filtro respectivo, no se ha hecho problema alguno, pues no, filtro de una máquina difícil que se equivoque. ¿Quién se ha equivocado? El usuario que ha delimitado hasta la fila 10 su impresión. Todo lo que salía después, perfecto. Entonces, la mitad estaba bien, la mitad estaba mal, pero tampoco estaba mal en un solo nivel, sino era dependiendo en qué cantidad variaba. Y todo lo habían arruinado, ¿se dan cuenta? Entonces, el recálculo es un procedimiento muy importante. Es más, de decir, verifique la factura, ¿no? El precio unitado por cantidad sea el total. En algún caso al INTET se equivocan ahí, ¿no? Aplica precio unitario, sí, pero he vendido en menos. Pues todos esos elementos hay que verificar. La indagación, que les he dicho, de manera directa, no da evidencia. Sirve para obtener pistas que deben ser confirmados por los otros procedimientos necesariamente, ¿no? Solito no tiene la posibilidad de dar la evidencia correspondiente. Y tenemos también finalmente la revisión analítica, pero la revisión analítica no es solo esto, es un conjunto de procedimientos que nos permiten a nosotros ahorrar mucho tiempo. El auditor quisiera aplicar solo revisión analítica. Es más, si al auditor le dieran por elegir qué procedimiento se va a aplicar, yo elegiría revisión analítica, por favor, porque es rápido y, bueno, efectivo también hasta cierta parte, ¿ya? Pero ojo, la parte de la revisión analítica solamente depende de la realidad institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que si el control interno, el manejo en la institución no conlleva mucho riesgo o no tiene riesgo, entonces yo aplico revisión analítica. Pero si por el contrario no tiene controles, todo es un caos, necesariamente tengo que hacer la revisión analítica. O perdón, revisión a detalle, ¿no? Y ese detalle se hace con los anteriores procedimientos, ¿ya? Vamos a ir ejemplificando posiblemente ya en los papeles de trabajo, porque hoy no vamos a tener el tiempo como para hacerlo, pero sí para terminarlo y vamos a ir viendo esta parte, ¿ya? Las pruebas de razón, no, algo que me olvidaba decir. También estos procedimientos no lo vamos a llevar específicamente en la materia, sino que ustedes en esta gestión están llevando una materia que se llama análisis e interpretación de estados financieros. Esa es la materia en la cual van a llevar prácticamente todos estos procedimientos, salvo las pruebas de razonabilidad, que son pruebas globales. Esas pruebas globales no implican alguna técnica particular, sino englobar en uno solo aquello que puede ser separado en varias. Les doy un ejemplo. La depreciación acumulada en la entidad no tiene que ser como nosotros hacemos. Muebles y enseres, la depreciación 10%. Eso es una prueba global. En la empresa tiene que estar registrado cada escritorio, cada silla, cada mesa. O sea, tiene que estar cada uno detallado. Y el total recién tiene que sacar la depreciación para poder registrarlo. Nosotros en el papel nomás decimos, el mueble y enser tenemos 100,000, obtenga la depreciación. En la realidad nada de eso hay. Entonces, las pruebas de razonabilidad implican tomar el conjunto, así como nosotros hemos hecho en primero, en segundo, tomar muebles y enseres y sacar su depreciación. Y las pruebas a detalle implica sacar una muestra uno por uno. Cuántas sillas, cuántas mesas, o sea, uno por uno tengo que verificar. Entonces, a ver, si en la muestra, si fuera estadística nomás, van a tener que revisar 200 activos fijos.
y en la prueba de razonabilidad una sola. ¿Qué prefieres, revisar 200 o uno? Obviamente va a preferir uno revisar en uno, pero lamentablemente eso no depende de mí, depende de la institución. Entonces, si la institución maneja a la perfección activo, su sistema es confiable totalmente en cuanto a control, entonces aplico pruebas de razonabilidad, una prueba global. ¿Eso para qué? Para que me asegure de que no hay un error grande. Errores miniatura pueden existir, finalmente no me interesan porque yo tengo el principio de materialidad presente, ¿no? Es decir, lo más importante, sí hay que reportarlo, lo de menos no pasa nada. Entonces, en este caso, siempre tengo que ir viendo esos elementos. Los análisis de relaciones. Hay relación, pues, en los estados financieros, desde la perspectiva de que ya por partida doble tenemos debe y haber. ¿En dónde vamos a aplicar? ¿De dónde se origina? ¿No? O sea, siempre vamos a tener ese tipo de circunstancias. ¿Ya? Pero las relaciones también son entre cuentas de los estados financieros, ¿no? Por ejemplo, si yo he revisado ventas y ventas está bien en el estado de resultados, he ido minuciosamente con pruebas a detalle. Ahora me toca revisar el IT, que está más abajo en gastos operativos. ¿Voy a revisar el IT otra vez con otra muestra de ventas? No, pues sí hay revisado ventas. Simplemente realizo un análisis de relaciones, porque toda venta genera 3% de IT. Y entonces en ese hecho es que yo automáticamente voy a considerar ese procedimiento y voy a decir, el IT también está bien o también está mal, o está mal, ¿no? Dependiendo del resultado que obtenga. El análisis de tendencia y comparaciones es la comparación entre dos periodos similares. La tendencia significa cuál ha sido la variación, tanto en valores como en valor relativo. Y la comparación igual, por ejemplo, ¿cuál es más importante, el activo o el pasivo? Y dentro del activo, el disponible, exigible, bienes de cambio, ¿cuál es? Es para comparar y para poder decir cuál es la más importante. Las pruebas de diagnóstico y otros son los índices. Los índices que ustedes van a ir viendo desde distinta óptica y van a ver que son muchas, que se pueden ir utilizando dentro de lo que son las técnicas de revisión analítica, ¿no? Entonces, todos estos elementos les trae precisamente todo aquello que es evidencia adecuada y suficiente para respaldar las conclusiones y opiniones realizadas por el auditor, ¿no? Entonces, quedamos con esta parte de los procedimientos de auditoría. Nuevamente les digo, es muy importante porque son las herramientas e instrumentos nobles que tiene el auditor para cumplir con sus objetivos. Depende de él cuál de estos procedimientos va a ser en cada una de las cuentas y dependerá mucho de los resultados que obtenga, precisamente, ¿no? Entonces, todos esos factores ya ustedes tienen que irlo evaluando. Y vamos a verlo también más adelante, ¿no? Cuáles están precisamente en este proceso. También vamos a mostrar la siguiente clase, la parte de lo que son los papeles de trabajo, principalmente de lo que es la revisión analítica, o sea, los procedimientos sustantivos en su generalidad, ¿no? En los papeles de trabajo, en qué parte del texto podemos ir a observar estos papeles de trabajo. Preguntas por estos procedimientos de auditoría que puedan hacer o puedan tener, por favor.